Chicos, muy buenos días. El día de hoy continuaremos, ¿no?, con la sesión número 2, ¿no?, del curso de química, ¿no? En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es materia, propiedades, propiedades en general de la materia, ¿no? Aprenderemos los tipos de propiedades extensivas, intensivas, ¿no? Aprenderemos también, ¿no?, qué es el concepto de materia, ¿no?, según Albert Einstein, ¿no? Y además aprenderemos, ¿no?, en general los diversos tipos de propiedades, tanto intensivas como extensivas, ¿no?, que son aplicados normalmente, ¿no?, en la naturaleza, ¿no?, en lo real. A ver, empecemos. Materia, propiedades. A ver, vamos a ver un poco la parte teórica, ¿correcto? A ver, materia, resumen teórico. Eh, Esto obviamente lo que constituye, constituye los cuerpos en el espacio, ¿no? Dice como la Tierra, la Luna, Júpiter, Saturno, las estrellas y otro que se denomina materia, ¿no? O sea, materia es todo cuerpo en realidad, ¿no?, que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Según Albert Einstein, ¿no? Según Albert Einstein, para él la materia significaba, ¿no?, dos divisiones. La primera división era la materia tanto condensada como la materia dispersada. Es decir, la materia condensada es aquella, ¿no?, que tenía, obviamente, ¿no?, una masa y un volumen específico, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, el agua, el aire, la tiza, tu cuaderno, la pizarra donde escribe el profesor, la tierra, ¿no?, el alcohol, todo lo que tenga en realidad un peso y un volumen específico, ¿no? Mientras que la materia dispersada, para Albert Einstein que era aquella que producía una energía, ¿no? Como por ejemplo la luz solar, las ondas de radio, ¿no?, el fuego, ¿no?, las ondas de televisión, los rayos X, el calor, etcétera, ¿no? O sea, eran formas de energía propiamente, más no contenían un volumen ni un peso específico, ¿no?, o una masa específica. Vayamos a lo que es en sí ya la propiedad de la materia. ¿Qué es la propiedad de la materia? A ver, vamos a leer juntos, ¿no? La propiedad de la materia son las diversas formas en que nuestros sentidos, ¿no?, o los instrumentos de medida perciben a la materia. Por ellas podemos diferenciar el agua del alcohol, ¿no?, el hierro del oro, el azúcar de la sal. Todas estas diferencias originan las propiedades en las sustancias. Las propiedades se pueden clasificar como extensivas e intensivas, ¿correcto? En sí, las propiedades de la materia en sí, gracias a ellas, ¿no?, a través de nuestros sentidos, ¿no?, o los instrumentos, ¿no?, con lo cual podemos medir la materia, ¿no?, nos ayudan a diferenciar en la actualidad, ¿no?, diversos tipos de materia en general que tenemos, obviamente, ¿no? ¿No? Como por ejemplo el alcohol, el agua, por ejemplo, ¿qué más? Los metales, ¿no? Los diversos componentes químicos que hay en la naturaleza, gracias a las propiedades de la materia podemos obviamente, ¿no?, percibir, ¿no? Eh, y a su vez, ¿no?, estas se clasifican, tal como dicen, ¿no?, en propiedades extensivas como intensivas, ¿no? Las propiedades extensivas, que es justamente lo que vamos a profundizar un poco más acá en esta sesión, ¿no? Las propiedades extensivas nos habla que depende básicamente la cantidad de materia, de la cantidad de masa, ¿no? Única y específicamente dependen de la cantidad de masa, ¿no? Además son aditivos, es decir, los valores se suman en sus magnitudes respectivas, ¿no? O sea, quiere decir que normalmente tienen un valor específico, ¿no? Tienen un valor específico, una magnitud respectiva, ¿no? ¿No? Por cual obviamente tiene que tener una masa, ¿no? Obviamente. Dentro de esas propiedades extensivas encontramos, por ejemplo, la extensión. ¿La extensión qué es? Dice bien claro, la materia puede ser medido. Es decir, por ejemplo, la propiedad de la extensión nos habla de lo siguiente, que un cuerpo, ¿no?, o una materia debe ocupar un lugar en el espacio, ¿no?, una cierta medida en el espacio. O sea, en nuestro ambiente debe ocupar, por ejemplo, nuestro closet o nuestra mesa ocupa un lugar dentro de qué, de nuestro cuarto, por ejemplo, o de nuestra casa. Una mesa ocupa un lugar dentro de nuestra casa, pero no puede haber dos a la vez que ocupen ese mismo lugar, o no puede haber dos mesas a la vez que ocupen ese mismo espacio. De eso habla la propiedad extensiva de la extensión, donde la materia puede ser medida únicamente para uno de por sí, no dos cuerpos al mismo tiempo, ni dos materias al mismo tiempo. ¿Ya? Inercia.
¿Qué es la propiedad extensiva llamada inercia? Los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento, ¿no? Hasta que no intervenga una fuerza externa. Quiere decir que si yo, por ejemplo, imagínate que yo soy un cuerpo, ¿no? Y comienzo a correr, y de repente me tropiezo con quién, con una piedra, corriendo en la playa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a qué, digamos, puede cambiar mi estado de reposo, ¿no? O movimiento. ¿Debido a qué? A la fuerza externa. ¿Y quién aplicó esa fuerza externa? La piedra, por ejemplo, hacia mí, ¿no? ¿No? Entonces quiere decir que todo cuerpo, ¿no? En general, ¿no? Tiende a cambiar su estado de reposo o movimiento, debido a qué? A la fuerza externa, eso quiere decir. ¿No? Fuerza externa como por ejemplo, ¿no? Algo que te chocaste tú cuando estabas corriendo, estabas caminando y te tropezaste debido, por ejemplo, a que hubo, por ejemplo, ahí, no sé, un bache o un camino digamos, medio tortuoso, ¿no? El camino, ¿no? Y de repente, ¿no? Había una piedra y te resbalaste por ahí. Entonces, ¿qué pasa? A eso aplica la inercia, ¿no? Impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, correcto, justamente, ¿no? Mientras que la extensión hablaba de que un cuerpo puede ser medido, o sea, tiene que tener una cierta medida como un largo o un ancho, la impenetrabilidad de qué te habla. Ya más específicamente te habla de que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, mi vaso, y saco, por ejemplo, del freezer de mi congeladora, saco, por ejemplo, un cubito de hielo, dos cubitos de hielo, y lo pones dentro del vaso. ¿Qué es lo que pasa? El hielo se va como que, ¿qué? Se va a comenzar a evaporar, ¿no? Como que va a salir un vapor frío, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese hielo? Se va a comenzar a disminuir hasta que finalmente, después de un tiempo, ya no queda casi nada de líquido, ¿no? Como que el líquido se esparcido, una pequeña cantidad nada más queda en el vaso. Pero después va pasando más días y se va esparciendo todo ese líquido. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por lo tanto, de que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. De eso habla la impenetrabilidad. Cuando hablamos de ¿la porosidad qué es? Los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Por ejemplo, nuestra piel, por ejemplo, se dice que es poroso. ¿Por qué? Porque posee que distintos espacios vacíos, ¿no? Es decir, distintos espacios intermoleculares. Eso quiere decir, químicamente quiere decir diversos espacios intermoleculares. O sea, diversos, como para que me entiendan, diversos vacíos, diversos huecos, como le dicen, ¿no? Entonces, la porosidad de que habla de que los cuerpos, ¿no? Poseen que poros o espacios vacíos o espacios intermoleculares, ¿correcto? Por eso que a través de esos espacios intermoleculares o esos poros que nosotros sudamos, ¿no? Eso quiere decir, de eso nos habla la propiedad de la porosidad, que todo cuerpo, ¿no? Posee huecos o poros o espacios vacíos o espacios intermoleculares. Divisibilidad. A ver, divisibilidad. Los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas, ¿correcto? Profe, qué quiere decir esto de la divisibilidad? Por ejemplo, tienes una botella en tu casa, ¿no? Una botella vacía, ¿no? De que te tomaste toda mineral o tu gaseosa y te queda una botella vacía y de repente quiero cortarlos en varios pedazos. Lo cortas con tu tijera. Al cortarlo en varios pedazos, ¿qué pasa? Lo vas a dividir en varias porciones o varias partes pequeñas. Entonces, de eso habla la divisibilidad. Pues. La divisibilidad no habla de qué? De que todo cuerpo puede dividirse en partes más pequeñas o en porciones más pequeñas, ¿no? De eso nos habla. El peso. El peso, todo cuerpo está sujeto a la ley de gravedad, ¿correcto? Claro, es decir, el peso en sí es toda fuerza, ¿no? Que es atraída hacia la Tierra, toda fuerza que es atraída hacia la Tierra. Es decir, se basa en qué? En la ley de la gravedad. Por lo tanto, el peso, ¿qué cosa es? Es una propiedad que extensiva. ¿Por qué? Porque depende de qué? Depende de, depende de la masa del cuerpo, ¿no? Obviamente, si no hubiese una fuerza, ¿no? Que obviamente sea atraída hacia la Tierra con un peso específico, una masa, obviamente no habría peso, ¿no? Entonces el peso tiene que ver con, con la propiedad de extensiva, porque, o es una propiedad extensiva porque depende obviamente de la masa del cuerpo. En este caso, específicamente de la ley de la gravedad. Pues. Listo, vamos con la siguiente teoría. A ver, vamos con la siguiente teoría de la clase. A ver. Hablemos ahora sí de la propiedad extensiva. Ya hablamos de la propiedad extensiva, ¿no? Ahora vamos a hablar de la propiedad intensiva. La propiedad extensiva que era anteriormente lo que hablamos anteriormente, de la propiedad extensiva.
era aquel que dependía de la masa y un volumen específico, ¿no? Ahora vamos a hablar de la propiedad intensiva. La propiedad intensiva tiene que ver más con la energía que produce un cuerpo, ¿no? O una materia. En este caso, veamos acá el concepto de propiedad extensiva. ¿Qué es la propiedad extensiva? Vamos a ver por ahí. La propiedad extensiva, ¿no? No depende de la cantidad de masa. Su valor es constante a ciertas condiciones, ¿no? Es decir, si no depende de la cantidad de masa, ¿no? Eh, Tiene que ver más con la energía, obviamente, del cuerpo, ¿no? Con la energía del cuerpo. Un ejemplo de propiedad intensiva, ¿no? Un ejemplo de propiedad intensiva es la temperatura. La temperatura, ¿qué es la temperatura en sí? ¿Por qué se considera una propiedad intensiva? ¿Ya? Dice, la temperatura expresa el movimiento de las moléculas en una sustancia. Expresa el movimiento de las moléculas en una sustancia. Se expresa en grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, profesor, una pregunta. Yo hiervo mi agua. Cuando tú hierves tu agua en tu ollita, ¿no? En tu cocina, ¿qué es lo que pasa? Tú te vas dando cuenta que las moléculas, ¿qué pasa con las moléculas? Como que hay burbujitas que se van esparciendo, van saliendo hacia la superficie, ¿no? Y otras se van yendo hacia los extremos de, ¿qué? De la olla, ¿no? No sé si notas pues, normalmente cuando el agua sirve. Entonces, a ese movimiento, esas burbujitas son el movimiento de las moléculas. ¿Y por qué se da eso? Se da debido a que a la temperatura, pues debido a que aumenta la temperatura y por eso se da. Entonces, ¿la temperatura qué tiene que ver? Tiene que ver que con el movimiento de las moléculas. Por eso le dice acá, temperatura expresa el movimiento de las moléculas en una sustancia. Puede ser un líquido, puede ser un gas, diversas sustancias en general, ¿no? Entonces, la temperatura que viene a ser una propiedad intensiva, porque depende de qué, de su estado de energía, ¿no? No depende ni una masa ni de un volumen específico. Vayamos con la otra propiedad intensiva, el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión del medio, ¿ya? Podemos decir que es la temperatura a la cual la materia cambia de un estado líquido a gaseoso. A ver, vayamos al mismo ejemplo del agua que hierves en tu casa, ¿no? Estás hirviendo el agua en tu tetera o en una olla, por ejemplo, en una olla en tu cocina. ¿De qué tú te vas dando cuenta? Cuando hierve tu agua, tú te vas dando cuenta que como que hay como burbujas que se esparcen. ¿Qué pasa? También se elimina vapor, bastante vapor. Entonces, ¿qué está viendo? Está viendo un cambio ¿de líquido qué? De estado líquido a vapor, de estado líquido a vapor líquido. Entonces, ese cambio de estado que vas viendo tú se le llama el punto de ebullición. Va a haber un momento en que va a tener un punto de ebullición, ¿no? Entonces, a medida que va eliminando más vapor, ¿no? Quiere decir que ahí se va expresando el, ¿qué? El punto de ebullición. Por lo tanto, el punto de ebullición, ¿qué es? Viene a ser, ¿no? Una propiedad intensiva debido a que depende de la energía, más no del volumen y de la masa de ese cuerpo, en este caso el líquido, ¿no? Vayamos con el siguiente concepto, el punto de fusión. A ver, el punto de fusión. ¿Qué quiere decir punto de fusión? Temperatura a la cual se encuentra en equilibrio de fase sólido-líquido. Es decir, la materia pasa de un estado sólido a un estado líquido. Un ejemplo clásico del punto de fusión es, por ejemplo, cuando tú tienes un hielo, ¿no? O, por ejemplo, tienes tu chupete, ¿no? ¿Qué pasa? Tu chupete está en un estado, ¿qué? En un estado sólido, estaba como hielo, ¿sí o no? Estaba como hielo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasó un momento que estabas comiendo tu chupete y se comenzaba, ¿qué? A volver líquido. Entonces, a ese cambio de estado, ¿cómo se le llama? Cuando ya comienza a volverse líquido, ¿se les llama qué? Se le llama el punto de fusión. Cuando ya comienza a volverse líquido, ese chupete, o sea, que era en un estado sólido, que era como un hielo, se comienza a volver como líquido, a eso se le llama ya el punto de fusión. Desde ahí inicia el punto de fusión. Entonces, ¿qué es el punto de fusión? Temperatura a la que se encuentra en equilibrio de fases sólido-líquido. Es decir, va a haber un equilibrio entre las fases líquidas, entre la fase sólida con la fase líquida. Es decir, entre el chupete que estaba en estado sólido como hielo y el líquido que comenzó que, obviamente, ¿no? A separarse, ¿no? Obviamente del hielo, del sólido en sí, del chupete, ¿no? Entonces, a ese cambio se le llama, ¿qué? Punto de fusión. Y al final, obviamente, va a haber un momento en que ya se funden, es decir, donde el hielo, el chupete, todo ese hielo se comienza a convertir, ¿qué? En líquido propiamente dicho, ¿no? Casi todo se comienza a convertir en líquido. Color.
qué es el color? El color dice que es la percepción visual. Todo cuerpo absorbe una parte de ondas electromagnéticas, ¿no? Ondas electromagnéticas y refleja lo restante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo veo un cuerpo y lo veo que es de un color específico, ¿por qué se da eso? Pues se da primeramente por mi percepción visual, ¿no? Si yo veo un cuaderno, ¿no? Y es de un color, y su estampado, ¿no? Digamos, la parte de su empaste es de color, por ejemplo, amarillo. Pero eso yo lo percibo, ¿por qué? Por mi percepción visual, ¿correcto? Por mi percepción visual. Pero ¿por qué se da ello? Porque las ondas electromagnéticas, cuando nosotros no lo vemos, no lo podemos ver, pero hay ondas electromagnéticas que comúnmente van circulando, ¿no? En nuestro medio ambiente, ¿no? En nuestro cuarto, en nuestra casa, en el colegio, donde estemos, circulan muchas ondas electromagnéticas. Entonces, esas ondas electromagnéticas, ¿no? Eh, Al llegar, por ejemplo, a un cuerpo, ¿no? Se refleja ¿qué? En forma de color, y nosotros lo percibimos a través de ¿qué? De nuestros sentidos visuales. Entonces, a eso se refiere el color. Es la percepción visual, ¿no? De un cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que es una propiedad, obviamente, ¿qué? Intensiva, debido a que no hay volumen, no hay una masa en ese cuerpo, ¿no? Simplemente que es una percepción visual, ¿no? Y obviamente es una forma de energía, ¿no? Vayamos al olor. ¿Qué es el olor? El olor dice que es una impresión que produce el olfato. Claro. ¿Yo a través de qué puedo tener el sentido del olor? ¿A través de qué? Del olfato, ¿no? Se genera por la mezcla de gases, vapores y polvo. Claro. Un gas, una mezcla de gas, yo lo puedo, ¿qué? Lo puedo percibir con el sentido del olfato, ¿no? ¿Y eso qué me va a generar? El olor, su olor respectivo, ¿no? Así como el vapor y el polvo, ¿no? Sabor. Impresión que causa un alimento, el sabor. Por ejemplo, yo comí en mi casa mi almuerzo, ¿no? Comí de repente mi tallarín saltado, ¿no? O comí, por ejemplo, mi estofado. Entonces, al comer esa comida, ¿qué percibo? Yo percibo el sabor de esa comida, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿El sabor qué cosa es? Una impresión que causa un alimento, la impresión. Generando principalmente, o generado principalmente por las sensaciones químicas que son detectadas por el gusto, ¿no? Por el gusto. ¿No? Entonces, ¿tú a través de qué sientes el sabor? ¿A través de qué? ¿O a través de qué te genera el sabor? A través de las sensaciones químicas, ¿no? Como es el gusto, ¿no? Que son detectadas obviamente por el gusto, que obviamente lo tienes en el paladar, ¿no? Viscosidad. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluir. ¿La resistencia a fluir de qué? De una sustancia, ¿no? De una sustancia o de, ¿no? O de un líquido, ¿no? Dureza, resistencia a ser rayado. Dureza, es la resistencia a ser rayado, ¿no? Densidad es la relación entre la masa y el volumen. Ya está. Ya estamos viendo un poco de ello, ¿no? Ya estamos viendo un poco de ello. A ver, pasemos a la siguiente teoría. A ver, vamos a pasar a la siguiente teoría. A ver, chicos, vamos a pasar a la siguiente teoría. Bueno, ya entramos a la parte, ya terminamos con esa teoría, ¿no? Y vamos a entrar a lo que es los problemas tipo de eco, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Y ahora vamos a reforzar la teoría con los problemas tipo de eco, llamado también destrezas cognitivas. A ver, dice, el profesor, vamos a poner el grande para que lo vean, ¿ya? Para que lo puedan apreciar bien. A ver, me dice, por acá, el profesor de química clasificó las propiedades físicas de la materia en las llamadas intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa y las extensivas que sí dependen de ella, ¿no? Dadas las siguientes propiedades, indique la alternativa que contiene solo propiedades intensivas, o sea, propiedades que obviamente no dependen de la masa ni del volumen, sino de la energía propiamente dicho. ¿No? Y también las propiedades intensivas también son llamadas propiedades físicas. Ojo, las propiedades intensivas también son llamadas propiedades físicas. A ver, entonces pasemos con lo siguiente. Me dice, me está preguntando, indique la alternativa que contiene solo propiedades intensivas. A ver, el peso y la densidad. El peso es una propiedad que extensiva, entonces de hecho no puede ser esta alternativa. Me está preguntando solamente propiedades intensivas. Densidad e inercia. Recordar, la inercia ¿qué es? Es una propiedad que propiedad extensiva, ¿no? Y la densidad es una propiedad intensiva, no tiene nada que ver, están mezclados los dos. Inercia y volumen.
¿La inercia qué es? Es una propiedad extensiva, por lo tanto tampoco no puede ser. Y el volumen es una propiedad general de la materia. Volumen y temperatura. El volumen es propiedad general de la materia y temperatura es propiedad ¿qué? Intensiva, ¿no? Ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Anterior. La temperatura y la densidad. Temperatura, propiedad intensiva, ¿no? Densidad, propiedad intensiva, que es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Y la temperatura, obviamente, ¿qué es? Es el cambio, ¿no? De las moléculas, ¿no? De las moléculas, ¿no? Eh, ¿Cuál puede ser entonces la respuesta? La respuesta sería la E, ¿no? La E. Respuesta sería la E, ¿no? Y acá está en la resolución igualmente, ¿no? Ahí está, la respuesta la E. Pasemos a la pregunta número 2, de lo que son destrezas cognitivas, problemas de eco, ¿no? Dice acá, las propiedades químicas son aquellas que para ser observadas es necesario alterar la naturaleza de las sustancias, ¿no? Es decir, son aquellas que genera, es decir, que son aquellas que genera un cambio químico, ¿no? Las propiedades físicas son aquellas que para ser observados no es necesario alterar su estructura química. Al respecto, identifique las alternativas que involucran una propiedad química. ¿Cuáles son las alternativas de todas estas que involucran propiamente una propiedad química? Recordando lo siguiente, según como te dice el problema, ¿no? Propiedad química es aquel que tiene una alteración en la estructura química, se altera la estructura química. En cambio, la propiedad física, ¿no? La propiedad física simplemente son aquellas que no es necesario que se altere la propiedad o la estructura química. Es decir, propiedad física no se altera la estructura química, en cambio, propiedad química sí se altera la estructura química, ¿no? Hay un cambio. Entonces, para mí, vamos a ver, ¿no? Me están pidiendo a mí, al respecto, identifica la alternativa que involucra a una propiedad química, ¿no? El cloro es un gas verdoso, la dureza de un metal, la dureza de un metal, por ejemplo, la dureza de un metal puede ser una propiedad física o una propiedad química. Recuerda también que la propiedad física también tiene que ver con la propiedad intensiva. A ver, la solubilidad de la sal en agua, solubilidad de la sal en agua, el sabor agrio de un ácido, la combustibilidad del gas metano. Ajá, pues esto podría ser, ¿no? El cloro gas verdoso, simplemente acá no me está diciendo una propiedad, me está diciendo si es un verdoso, si el cloro es gas verdoso o no, no tiene nada que ver. La dureza es un metal, cuando hablamos de la dureza es una propiedad ¿qué? Propiedad extensiva, y la propiedad extensiva no tiene que ver nada con la propiedad que en este caso, con la propiedad, no es una propiedad física, tampoco es una propiedad química. La solubilidad es de la sal, la solubilidad de la sal en agua. Yo ingreso un poco de sal, ¿no? Sobre un vaso de agua y lo disuelvo, ¿no? Obviamente se va a disolver rápidamente la sal en el agua. Eso es una propiedad física o una propiedad química. No hay un cambio en la estructura. Por lo tanto, si no hay un cambio en la estructura del agua, no sería simplemente, ¿no? Una propiedad física nada más, ¿no? El sabor agrio de un ácido. Ya, si un ácido tiene un sabor agrio, no, la pregunta es, un ácido por lo general tiene un sabor agrio, es normal, eso ya se sabe, ¿no? Entonces no hay un cambio, no hay una alteración en la estructura propiamente dicho del cuerpo, ¿no? Pero en cambio la combustibilidad de un gas metano, ahí sí ya que hay. Y hay una alteración en la estructura química. Por lo tanto, podría ser la respuesta de, vamos a ver. Claro, la respuesta sería la respuesta de la combustibilidad del gas metano. Ahora sí, vayamos ahora sí, continuemos con los siguientes problemas, ¿no? Un poquito más para reforzar un poco la teoría. A ver, estábamos en el problema, en la parte número, eh, vamos a ver, 23 por acá. Y a ver, a ver, a ver. En un momento, chicos, un momento. A ver, un momento, un momento. Ya, a ver. Reforzando la teoría un poco más. Vamos a reforzar un poco más la teoría, ¿no? Ya vimos la parte de lo que son las destrezas cognitivas, ahora vamos a ver un poco más lo que es el reforzamiento de la teoría, ¿no? Dice, uno, ¿en qué se diferencia la materia condensada de la materia dispersada? Ya lo dijimos, la materia condensada es aquella,
¿no? Que depende de una masa y un volumen específico. La materia dispersada es aquella que depende de qué? De la energía que presenta un cuerpo, ¿correcto? Ahí está. Se diferencia en que la materia condensada presenta masa y volumen, y la materia dispersada se presenta como la energía. Listo. Ahora sí, continuemos. Continuemos, a ver. Decimos por acá, a ver. Continuemos reforzando la teoría. Número 2. ¿Cómo se denomina? Número 2. ¿Cómo se denomina? Por acá vamos a hacerlo bien, para que lo haga un poco mejor. A ver, por acá, un momento, un momento. ¿Cómo se denomina, dice acá? Ahora sí. ¿Cómo se denomina aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa? Repito de nuevo. ¿Cómo se denominan aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa? ¿Ya? Cuando hablamos de una materia que no depende de la cantidad de masa, se le llaman ¿qué? Propiedades intensivas, ¿no? Recuerda, la que dependía de la cantidad de masa eran las propiedades extensivas, y las que no dependían eran las intensivas. Por lo tanto, la respuesta que eran las intensivas. Vamos con el siguiente problema, problema número 3. ¿Ya? Señale verdadero o falso, dice acá, ¿no? Según corresponda. ¿El olor es una propiedad extensiva? ¿El olor es una propiedad extensiva? El olor. Recordando, el olor es que lo que percibimos con qué? Con el sentido del olfato. Por lo tanto, ¿el olor será una propiedad extensiva? No, es una propiedad intensiva. Intensiva, falso. La extensión es una propiedad extensiva. Recuerda, la extensión tenía que ver que con esto es una propiedad extensiva que decía que en la materia tiene que tener que un tamaño respectivo en longitud y en ancho. Por lo tanto, la extensión es una propiedad que extensiva. No sería que verdadero, ¿no? Y por último, la viscosidad depende de la cantidad de materia. La viscosidad depende de la cantidad de materia. A ver, la viscosidad, primeramente recordar, la viscosidad era una propiedad que, eh, y una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Vamos a recordar el concepto. La viscosidad era la resistencia, ¿no? La resistencia de de una sustancia, un líquido, ¿no? Sobre una superficie. Entonces, ¿dependía de su masa o no dependía de su masa? Sí depende en algunos casos de la masa, ¿no? O del volumen, ¿no? Por lo tanto, es una propiedad que extensiva, ese será verdadero, verdadero, y la primera sería falso. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero y verdadero, ¿correcto? Ahí está. Falso, correcto, verdadero, ¿ya? Y obviamente, perdón, discúlpeme, la viscosidad sería entonces en este caso falso, ¿no? Porque obviamente es una propiedad intensiva, no depende obviamente de la masa ni del volumen. Entonces sería, el olor sería ¿qué? Una propiedad que extensiva, está bien, falso. La extensión sería una propiedad que extensiva, verdadero, ¿no? Y la viscosidad depende de la cantidad de materia, falso, ¿ya? No depende de la cantidad de materia. Ahí está, la viscosidad de una sustancia no depende de la cantidad de materia, por tanto es una proposición falsa. Listo. Ahora sí, sigamos con los siguientes, ahora sigamos con los siguientes, ¿no? Preguntas en clase, ¿no? Para reforzar así, ¿no? Para seguir reforzando un poco la teoría, ¿no? A ver, vamos a decir un poco. Primera pregunta, dice acá, es una característica de las propiedades extensivas. Es una característica de las propiedades extensivas. Ya, ¿cuál de estas alternativas para ti mm, es una característica de una propiedad extensiva? Depende de la cantidad de materia. De hecho, sería, ¿por qué? Porque una propiedad extensiva, ¿qué te dije yo? La propiedad extensiva tiene que ver con qué? Con la cantidad de qué? De materia, de masa y de volumen, ¿no? O sea, ese cuerpo tiene que presentar, o esa materia tiene que presentar qué? Una materia, una masa específica y un volumen específico, además de una materia, ¿no? Además de una cantidad de materia. Por lo tanto, sería la primera sería la respuesta verdadera. A ver. Pregunta número 2. La impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Es una propiedad extensiva que se define como, a ver, y nos dan varias alternativas. ¿Cómo se define una propiedad o cómo se define la impenetrabilidad como propiedad extensiva? A ver, vamos a ver de estas alternativas, de estas 5 alternativas a partir de la Ale, cuál es la que corresponde, ¿no? A ver, la impenetrabilidad, obviamente, yo les expliqué en el ejemplo de la teoría, es que, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía un vaso y yo ponía, por ejemplo, dentro del vaso, ¿no? Un cubo de hielo, ¿qué pasaba?
el hielo que se comenzaba a eliminar un vapor frío, ¿no? Hasta que va a haber un momento que obviamente todo ese hielo se va en forma de vapor hacia el medio ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo tiene que una propiedad en la cual extensiva, que es la llamada impenetrabilidad, que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La imposibilidad de que dos cuerpos ocupen un mismo espacio en un mismo tiempo. Esa sería la respuesta. Vamos con las siguientes preguntas, ¿no? A ver, un momento. Vamos con las siguientes preguntas. A ver. Ya, sigamos con las siguientes preguntas. A ver, por acá, vamos a la pregunta número 3. La divisibilidad. Divisibilidad. ¿Es una propiedad extensiva? Extensiva que se define como, puntos suspensivos. La divisibilidad es una propiedad extensiva que se define como. ¿Y cuál sería de estas 5 alternativas desde la A hasta la E? Ahí veamos. La divisibilidad, como yo les dije, es, por ejemplo, cuando tú tenías, yo expliqué, es una propiedad obviamente extensiva, pero yo le expliqué, si tú tenías una botella, recuerdan la teoría, si tú tenías una botella de plástico que te quedó después de haber tomado tu gaseosa, ¿no? Por ejemplo, tu agua mineral, y tú la quieres cortar en porciones, tú la quieres cortar, y lo divides en varias porciones. Entonces, a esa forma de dividir, ¿no? En varias porciones, ¿no? O en varias partes se le llama ¿qué? La propiedad de divisibilidad. Por lo tanto, ¿qué es la divisibilidad? Todo es la propiedad de todo cuerpo puede dividirse ¿qué? En partes más pequeñas hasta llegar a los átomos. Claro, puede dividirse hasta en partes muy pequeñas. Entonces la respuesta sería ¿qué? La B. Pregunta número 4. Indicar cuál es el material más duro. Ya. Cuando hablamos de un material más duro, estamos hablando de ¿qué? De la propiedad extensiva llamada dureza, en el cual nos indica que todo cuerpo, ¿no? tiende, tiene una resistencia a ser rayado, ¿no? Tiene una resistencia a ser rayado. Entonces, hay una escala, y a la escala de Mohs, llamada escala de Mohs, que mide la dureza, por ejemplo, de varios minerales, en el cual me dice que el talco es el mineral que tiene menor estado de dureza, mientras que el que tiene mayor estado de dureza, ¿quién es? El diamante. Y acá me pregunta, indicar cuál es el material más duro. Respuesta, ¿cuál será? El diamante. Es una forma alotrópica ¿de qué? Del carbono, ¿no? Pregunta número 5. A ver, me dice acá. Vamos a ponerlo más grande para que lo vean, ¿no? No hay problema. Dice acá. 5. El color es una propiedad intensiva que se define como, repito, el color es una propiedad intensiva que se define como, a ver, vamos a reducir un poquito. Tenemos en total igualmente 5 alternativas y queremos saber el color, ¿no? Obviamente, que se define como, dice, ¿no? Nosotros primeramente debemos identificar qué es el color. Sabemos que es una propiedad intensiva, pero debemos identificar estas alternativas, cuál es la definición más correcta, ¿no? Los espacios intermoleculares de un cuerpo, todo cuerpo puede dividirse en partes iguales, no, ese tiene que ver con la divisibilidad. La propiedad por la que los líquidos se resisten a fluir, ese viene a ser la viscosidad, ¿no? La percepción visual del cuerpo, de los cuerpos, ese es. ¿Qué te dije yo del color? Recordando la teoría, ¿no? El concepto obviamente que hablamos del color. El color viene a ser que una percepción visual que se da a partir de qué? De las ondas, del reflejo de las ondas electromagnéticas sobre qué? Sobre un determinado cuerpo. Entonces, el color, ¿qué cosa es? La percepción visual de los cuerpos, ¿no? A ver, pregunta número 6. Dice, señale verdadero o falso según corresponda. El punto de ebullición es una propiedad intensiva verdadero, ya lo vimos. ¿Qué era el punto de ebullición? ¿No? El punto por el cual, ¿no? Por ejemplo, ya había un cambio, ¿no? Había un cambio tanto de qué? Lo vimos justamente en la teoría, ¿no? Había un cambio entre qué? Entre líquido a vapor. Líquido a vapor. Entonces, es una propiedad intensiva, verdadero. El peso es una propiedad intensiva, no, es una propiedad extensiva porque depende de la fuerza de gravedad. Además, depende de la masa, ¿no? Falso. La temperatura es una propiedad extensiva, no, es una propiedad intensiva, ¿no? Ya, vayamos así con las siguientes preguntas, ¿no? Las preguntas, vayamos con las demás preguntas, ¿ya? Un momento, por favor. Mm, a ver. Ya, a ver. Pregunta número 7. Me dice lo siguiente. Vamos con la pregunta número 7. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda, ¿no? E indicar la alternativa correcta.
Dice, el sabor es una propiedad intensiva, verdadero. El sabor es una propiedad intensiva, ¿no? La inercia depende de la cantidad de materia, verdadero. La inercia, recuerda, la inercia es una propiedad extensiva, ¿no? Que depende de la cantidad de materia o masa, ¿no? La densidad es una propiedad extensiva, no, la densidad es una propiedad intensiva, que refiere que es la división entre la masa con respecto al volumen, ¿no? Pregunta número 8. El punto de fusión es una propiedad intensiva, correcto, si es una propiedad intensiva que se define. Eso lo vimos. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura en la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Como el ejemplo del hielo que yo le hice en la teoría, ¿no? Si tú tienes un hielo, un cubo de hielo, ¿no? Lo tienes en el medio ambiente, ¿qué va a pasar? De un estado sólido a qué pasa, a un estado líquido. O del chupete, ¿no? Si sacas un chupete de tu freezer, ¿no? O te comías un chupete, ¿qué pasa en un momento? Que de un estado de lo que está en forma de hielo el chupete pasaba a un estado de líquido. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es el punto de fusión, pues, la temperatura a la cual la sustancia pasa de un sólido a un líquido. Entonces, la clave sería acá la alternativa C. Pregunta número 9. Dice, relaciona las columnas, dice, ¿no? Relaciona las columnas. Es decir, te piden relacionar qué? Las tres afirmaciones en romano con las tres afirmaciones en letras, ¿no? Empecemos entonces. Depende de la cantidad de materia. ¿Qué es lo que depende de la cantidad de materia? La propiedad extensiva. Entonces sería que uno con B, ¿ves? 1 con B. La afirmación 12 romano. Se manifiesta como energía. Se manifiesta como energía. ¿Quién se manifiesta como energía? La materia dispersada. Recordar eso. La materia dispersada. Entonces sería 2C. ¿Ya? Y por último, no depende de la cantidad de materia. ¿Quién no depende de la cantidad de materia? La propiedad intensiva, ¿no? Entonces la respuesta sería que 1B, 2C y 3A. Pregunta número 10. A ver, dice, eh, indique la afirmación incorrecta. De todas estas, ¿cuál es la afirmación incorrecta? La compresibilidad es una propiedad de los gases, verdadero, ¿no? La compresibilidad es una propiedad de los gases, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la compresión básicamente de las moléculas, ¿no? Dentro de un gas, que tiene que ver con la presión además. La atracción entre, entre moléculas se denomina cohesión. Ajá, a la atracción entre moléculas también claro, es denominado cohesión. Ese es verdadero, esa afirmación es verdadera. ¿La alotropía es una propiedad particular de la materia? Sí, es una propiedad particular de la materia. Por ejemplo, la alotropía del carbono es el diamante, los furellenos, por ejemplo, ¿no? El grafito, son varios tipos de alotropías del carbono, ¿no? Hay ciertos elementos, ¿no? Que pueden dividirse en varios tipos de estructuras, ¿no? Entonces, a eso se le llama el fenómeno de la alotropía. ¿La extensión es una propiedad general de la materia? Sí, en general se puede considerar que es una propiedad, en realidad específicamente es una propiedad extensiva, pero a su vez también es una propiedad general de la materia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la afirmación incorrecta? ¿El cloro y el bromo son maleables? No, eso es falso. Únicamente la propiedad de maleabilidad que se pueden dividir en láminas se da por lo general en lo que son metales, más no en lo que son gases. El cloro y el bromo se presentan como gases, por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? La D. Listo. Pasemos con la última parte de las preguntas, ¿no? La última parte de las preguntas. A ver. Última parte de las preguntas. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, un momento, chicos. A la última parte de las preguntas. A ver. Mm, a ver, un momento, un momento. A ver, bueno, a ver, vamos a ver, déjame ver un ratito, por favor, unos minutos, para ver la última parte.
Ya, a ver chicos, la última parte, más que todo entra una pregunta, ¿eh? Lo que pasa que no, la última parte lo que pasa que no entra más que una pregunta más en general, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a especificar un poco qué es lo que va a ser la tarea. Con eso acabamos prácticamente, ¿no? Porque en realidad son una pregunta, dos preguntas más que faltan, pero el tema es lo que pasa que no está en el escáner, pensaba que estaba, pero no está ahorita en el escáner, ¿no? ¿Ya? Ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Ya con eso terminamos todo lo que son las preguntas en general, ¿no? De su materia de estudio, ¿no? Y vamos a empezar a decirle qué es lo que van a hacer para la tarea, ¿no? Que tienen que presentar en esta sesión, ¿no? En esta sesión número 2, ¿no? A ver, lo que van a presentar es lo siguiente, a ver. Ya, la tarea domiciliaria. Primeramente, me van a desarrollar lo que es la página número 19, 20 y 21, ¿correcto? Incluye los problemas de eco, pero obviamente que me realiza, los alumnos que me realicen, obviamente, lo que son los problemas de eco van a tener una nota aparte, ¿no? Una nota especial, porque obviamente es un esfuerzo más que están haciendo extra, ¿no? ¿Ya? Eh, pero sobre todo lo que tienen que desarrollar, sobre todo, son las demás preguntas, ¿no? ¿No? Muy aparte de las preguntas de eco, ¿no? Ya. Luego de ello, me van a enviar 3 días después de haber subido el video de esta sesión. De esta sesión, obviamente, a ver, esta sesión es la sesión número 2, ¿correcto? De esta sesión número 2, ¿no? En la plataforma, ¿no? O sea, me van a enviar 3 días después de subir el video, ¿no? De esta sesión número 2 en la plataforma, ¿no? O sea, 3 días después. Es decir, si por ejemplo, ¿no? Suben este video de esta sesión número 2 el día lunes, ustedes tienen que presentarme más tarde el día miércoles, ¿no? O el jueves, o sea, 3 días después, ¿ya? Profe, ¿cuáles son los correos para enviar las tareas? Este es el correo, ¿no? El correo que ustedes ven acá, ¿no? Ya, y todo tiene que estar en minúscula, ¿no? O sea, Alexandre subió máximo 89@yahoo.com, pero todo tiene que estar en minúscula, ¿eh? Todo en minúscula. Y acá es su guión, ¿ya? Es su guión, ¿correcto? Ahí es su guión. A ver, exactamente la sesión que estamos llevando, estamos llevando ahorita, es la sesión número 2, ¿no? Número 2. Así es. Ya. Eh, las consultas me lo van a hacer, ¿no? Las consultas están dadas según lo que les ha entregado la dirección los días jueves, ¿no? De 11 a 12, en el caso de mi persona, ¿no? ¿No? Al WhatsApp ustedes saben de consulta, ahí está mi número, ¿no? El número de mi WhatsApp, ¿no? Para que consulten, ¿no? Ya, y atentamente, ¿no? Quien les ha dado estas indicaciones, ¿no? Es el profesor Quispe, como saben, ¿no? Docente del curso de química, ¿no? Espero que se le haya indicado bien para que no tengan confusión, ¿no? Porque hay algunos que han tenido confusión acerca de la tarea, ya le estoy especificando, repito nuevamente, páginas 19, 20 y 21, ¿no? ¿Ya? Eh, y enviar, obviamente, ¿no? Al correo, ¿no? Que está acá, ¿no? Al correo, Alexander subió máximo 89@yahoo.com, ¿no? Listo, eso es todo, chicos. Espero que hayan podido aprender un poco lo que es la clase, ¿no? La clase y espero que en otra próxima oportunidad nos veamos en la siguiente sesión de clase, ¿no? Con el curso de química, ¿no?